géneros en Ahora Dicen Qué por Gala Chrysler. Seu machista, América Latina vai ser toda feminista. 21:02 de la noche de este miércoles 21 de junio de 2023. Gala, nos metemos en la agenda de género, ya tenemos una entrevista conectada. Si querés hacer una pequeña introducción y nos metemos ya de cabeza. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta semana el tema que trajimos es la cuestión de la ESI y cómo la tratan en la campaña presidencial y de otros cargos. Y bueno, llamó la atención esta semana unas declaraciones que hizo el actual diputado Ramiro Marra, que representa al Partido Libertario, en donde, al ser consultado sobre si él estaba a favor de la ESI, él dijo que sí, que en realidad él estaba a favor de la educación sexual, y ni más ni menos argumentó que para él se aprendía educación sexual a través de la pornografía. Unas declaraciones que llamaron la atención, sobre todo por la liviandad con que se produjeron y que pusieron una vez más sobre la agenda la cuestión de la educación sexual y cuál es el lugar que tiene en la agenda política, sobre todo en un año como este, donde hay muchos intereses en juego y a veces es utilizado como punta de lanza o cañón para decir, bueno, este candidato o esta candidata sirve o no sirve. Son temas que la mayoría de los candidatos y las candidatas tratan de evitar porque saben que dividen al electorado, pero bueno, algunos no esquivan la bala y sobre todo me parece que dentro de la corriente alimentaria hay un público predominantemente masculino que en parte, no digo que todos, pero sí muchos de ellos se sienten dejados de lado por la política tradicional, sobre todo después de toda la presencia pública que ha tenido el feminismo y entonces, o los feminismos, buscan en esta representación un aliado que pueda decir, che, córtela con las cosas de género porque hay otras cosas más importantes y yo no estoy de acuerdo. Así que me parece que en esa línea es que se inscribe en este discurso. Pero para complementar esto tenemos a una especialista que se llama Verónica, ella está en la provincia de Tierra del Fuego y bueno, la tenemos conectada. Hola Verónica, buenas noches, acá te saludamos Gala, Leo y todo el equipo de Ahora Dicen Qué, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? La doctora Verónica Baroni es especialista en temas de sexología. Bueno, ahí teníamos la introducción que nos hacía Gala, este planteo, ¿no?, que se hace en la agenda pública atacando a la ESI. ¿Qué primeras reflexiones te trae el tema? Mira, varias cuestiones sobre eso. En principio me parece que cabe aclarar por ahí un poquito, para los que están escuchando, qué es la ESI, por qué es importante y desde cuándo está implementada como ley en nuestro país. La ESI es un programa, es el Programa Nacional de ESI, que es Educación Sexual Integral, que surge a partir de una ley que es la 26.150, que fue sancionada en el año 2006, así que tiene 17 años esta ley. Es una ley, es un programa, mejor dicho, la ESI, que lo que hace es garantizar el acceso a los derechos de todas las niñeces y adolescencias de todas las escuelas del país. Y tiene 5 ejes principales, que son el cuidado del cuerpo, el respeto hacia las diversidades, el reconocimiento en las perspectivas de género, la valoración de todo lo que son las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta lo emocional, lo afectivo, y el respeto de las distintas individualidades, más el reconocimiento de los derechos sobre la sexualidad. Eso como para primero explicar por qué es importante la ESI, por qué está y que está funcionando, y me parece que es para, primero que nada, para aclarar esto, porque después está el tema de la pornografía, ¿no? Esto de qué impacto tiene la pornografía en la sexualidad. ¿Querés preguntarme algo? ¿Querés que seguimos hablando? Verónica, ¿cómo estás? Soy Gala.
Sí, la verdad que ¿Cómo te va, Gala? me parece clave lo que vos aclarás, sobre todo desmitificar esta asunción o reducción que se suele hacer de la cuestión de la ESI a te enseñan a poner un preservativo, te enseñan a tener relaciones con una persona de tu mismo género, ¿no? No, para nada. Es básicamente mira, nosotros en sexualidad lo que se dice, que la sexualidad básicamente es comunicación. Y todo lo que tiene que ver con la comunicación, para que vos puedas establecer una comunicación, tenés que tener un conocimiento y estar informado. Por lo tanto, la información da poder. Y que vos a un niño le puedas dar, o a un adolescente le puedas dar el poder de estar informado y de aceptar y de crear valores como es el respeto hacia las diversidades, que por ahí ya entre la población adolescente esto está como muy... todos los adolescentes, toda la parte de género y diversidad es como que lo manejan muchísimo y lo tienen incorporado, el lenguaje, inclusive uno como médico, yo soy médica generalista y trabajo en diversidad acá en Tierra del Fuego, fui aprendiendo básicamente porque nosotros, primero hay dos cuestiones, en la carrera de medicina como en la carrera de psicología no se habla de sexualidad, no existe una materia, no estamos formados sobre sexualidad. Tremendo. Y eso tiene una explicación histórica de por qué no se habla y se oculta y está bajo un manto de oscuridad todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero los médicos no estamos formados sobre sexualidad, si no es que haces un posgrado sobre sexualidad. Eso por un lado. Por otro lado, también esto de poder trabajar todo lo que tiene que ver con el respeto hacia el otro y todas las diversidades que existen, que es la medicina que viene y es lo que uno debe ir aprendiendo y trabajando. Y la verdad que uno lo aprende con los chicos, con los chiques, en las escuelas, con las consultas, uno va aprendiendo un montón sobre esto. Bueno, yo ahora trabajo en diversidad, tengo mi consultorio, hago el consultorio de diversidad, no mi consultorio particular, yo trabajo para gobierno acá en la provincia de Tierra del Fuego, y esto es una iniciativa desde el gobierno de mantener desde la Subsecretaría de Diversidad y Género y visualizar y dar el espacio de salud que le corresponden a otras diversidades, ¿sí? Donde parecería que fuéramos, bueno, los heteros, como si no formáramos heteros cis normativos, no formáramos parte de esas diversidades, pero en realidad sí. Lamentablemente debe haber un consultorio de diversidad en este momento porque todavía falta un montón trabajar y cambiar la mirada interna que tiene y que tenemos por la formación que recibimos, esto de aceptar las diferencias. ¿Qué tal, Verónica? Eso por un lado. La ESI lo que viene a traer es básicamente promover actitudes responsables sobre la sexualidad, crecer desde con esa base. Y eso es igualar, porque si yo en mi casa tengo una familia que por una cuestión religiosa o por mitos, por desconocimiento, por falta de educación, etcétera, no tengo acceso a esa información, la escuela, desde este Programa Nacional de ESI, iguala a todas las personas y ofrece el mismo conocimiento y la misma información. Básicamente es para garantizar una sociedad que sea plena y que sea inclusiva. Eso por un lado, me parece que la ESI no amerita ni siquiera la discusión sobre este programa nacional, que tiene un impacto importante, donde articula educación y salud de ambas maneras, con asesorías en las escuelas, etcétera, y me parece que falta un montón, sí, falta muchísimo para seguir trabajando, pero es un programa que está puesto en marcha desde el Ministerio de Salud de la Nación desde hace 17 años. Entonces, negar la validez y la importancia que tiene el Programa Nacional de ESI, me parece que ni siquiera amerita discutirlo. ¿Qué tal, Verónica? Acá Mauricio te saluda. Quería preguntarte ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, que esto de que hablabas de la educación sexual, sí, que los médicos no saben, digo, pero también es algo de salud, no exacto, solamente es saludable el sexo, hacerlo sano. Pero también la otra vez escuchaba un proctólogo que hablaba de esto y de
que le explicaba a la gente cómo tener también sexo anal sano, de un modo sano, porque es algo saludable, si el tipo lo disfruta todo, pero para que lo disfrute bien, y le tuvo que explicar a un hombre grande de cómo tenía que hacerlo. Exacto. Esto, bueno, volvemos a esto, ¿no? Lo que yo te comentaba recién, esto de que la sexualidad básicamente es comunicación. Y esto de que los médicos no fuimos formados y los psicólogos tampoco en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, y forma parte de nuestra biología. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Y si yo considero esto, no es achicar la sexualidad o disminuirla a una pieza solita, que es el sexo o genitalidad, es como ver un cuadro totalmente incompleto. La sexualidad es, como siempre digo, pongo el mismo ejemplo, la sexualidad es un rompecabezas con un montón de piezas. Cada una de esas piezas es besos, pasión, caricias, amor, deseo, sexo, ¿sí? Genitalidad, es una de esas piezas. Pero no es equiparable sexualidad con sexo, no es lo mismo. Claro, pero ¿cómo le podés tener... Digo, sí, ¿cómo decime. se le responde a un religioso? Porque vos me estás diciendo, si yo me pongo en la piel de un religioso, de cualquier religión, Sí. y vos me decís Sí. que somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y entonces estás poniendo yo digo, no estoy hablando desde mi parte, sino como si fuera esta gente fanática, y que se enoja con la sexualidad de los niños, dice, ¿cómo un niño tiene sexo? Uno de 2 años. No. Estamos hablando de otra cosa. Somos seres sexuales. Ahí va ¿Por qué? Porque el órgano principal sexual es la cabeza, es el cerebro. Uh-huh. ¿Sí? Sí, hola. Sí. Se escucha un poquito lejos. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Está saliendo muy bien. Bien. El órgano sexual por excelencia es el cerebro. Nosotros hablamos de respuesta sexual masculina y respuesta sexual femenina, que son absolutamente diferentes, y ahí se podría ahondar un poquito más más adelante, si querés, en la pornografía, de por qué la pornografía, lejos de educar y de enseñar, trae un montón de conflictos, claro, perjudica a una sexualidad sana. Cuando hablamos de niños sexuales, desde la sexualidad, tiene que ver con la liberación de hormonas. Por ejemplo, la oxitocina, que se libera cuando vos estás amamantando, es la hormona que también se libera cuando abrazás. Entonces, es la hormona que genera vínculo. No hay un deseo sexual desde lo genital. Y tal vez en la vejez, en una pareja de 80 años, 86 años, hay sexualidad cuando hay besos, cuando hay abrazos, cuando hay caricia, cuando hay piel, sin que tenga que haber penetración vaginal con pene o anal o lo que elijan. Entonces, reducir la sexualidad a algo tan genital como lo que es la penetración, y con una mirada además patriarcal, me parece que es lo que tiene que ver con la pornografía. Me parece que es ver un cuadro muy pequeño por un orificio muy chiquito, es tener una visión muy acotada de lo que es la sexualidad. Verónica, Sí. ¿por qué crees que genera tanta resistencia a esta cuestión de la ESI aún 17 años después de implementado el programa, 10 años después de la ley? ¿Por qué crees que...? Porque nos genera hablar de sexualidad genera resistencia en todas las personas. Nosotros ahora estamos hablando de sexualidad y estoy segura que nos interpela a todos de que cada uno se está pensando desde su propia sexualidad. Esto es así. Y la verdad que tiene explicaciones de siglos para atrás. Nosotros, la evolución, nosotros venimos de mamíferos, somos mamíferos básicamente. Hubo un desarrollo y una evolución desde la sexualidad de los animales mamíferos a la sexualidad humana. Básicamente nosotros cuando hablamos de sexualidad decimos que la sexualidad tiene 4 funciones. La primera y la más primitiva, y la que sostiene y garantizó el sostén de la especie humana, es la reproductiva. Esa es la primera función que tiene la sexualidad. La segunda función que se va agregando es la función de la fisiología, la fisiológica, el placer, porque yo libero ciertas hormonas, libero ciertas sustancias que me generan placer. Y hay 2 premisas para el ser humano.
La primera es evitar el dolor y la segunda es obtener placer. Entonces, ahí se incorpora esta cadena de evolutiva de la sexualidad humana, la fisiológica. Exacto. Entonces, la tercera función que aparece en la sexualidad humana es la psicológica, que tiene que ver con la autoestima. Cuando yo tengo una sexualidad plena, cuando yo disfruto de mi sexualidad, cuando yo puedo elegir, cuando hago lo que tengo ganas con quien quiero y siempre en un marco de consentimiento, puedo disfrutar, porque de eso se trata la sexualidad, disfrutar desde ese lugar, yo ahí tengo también, eso genera una autoestima en lo personal. Y la última función que se agrega, que tiene que ver con la sociabilización de la especie humana, es la intimidad. Nosotros no tenemos sexo en la calle, como pueden tener ciertos como los animales. Entonces, nuestra sexualidad pasó evolutivamente por varias etapas y básicamente tenemos esas 4 funciones. Ahora bien, el hombre es el único que tiene absolutamente incorporadas las 4 funciones: la reproductiva, la fisiológica, la autoestima y la social. La mujer, a la única función que se le dio acceso es a la reproductiva. La sexualidad de la mujer es una sexualidad que está bastante maltratada durante siglos. De hecho, durante muchísimos años se analogó la respuesta sexual femenina con la masculina, cuando en los últimos, te estoy hablando de 1960, Master y Johnson, que son los padres de la sexualidad, de la sexología, en la década del 60 es donde empiezan a hacer un estudio sobre la sexualidad y se empieza a investigar un poco más sobre la respuesta sexual femenina, porque no se sabía nada. A mí me retumba, a veces me contesto yo sola, chicos, perdón. No, perfecto. Se escucha perfecto acá. Me hablan ustedes. Se escucha perfecto, Verónica, y aprendiendo y escuchándote con mucha atención, muy pedagógica toda tu descripción, como nos vas tirando tantos conceptos y que ayudan a entender este tema. Ahí ya, si querés, lo ligamos esto que estabas describiendo, estos 4 conceptos que tiene la sexualidad para las mujeres, para los varones, para todas las personas. Esto que también tocabas antes, de por qué esta barbaridad que se dijo estos días de la pornografía como herramienta educativa no entra en estas 4 categorías que nos mencionabas. Mira, no entra porque lo siguiente. En principio la pornografía lo que viene es una escuela, si quisiéramos hablar de escuela con la pornografía, es una escuela de sexualidad o de sexo violento y patriarcal. Básicamente es eso. Para empezar nomás. Para empezar por ahí. Si ya, no sé, si ustedes todos hemos visto por ahí, no voy a incluir, no voy a ser generalista, pero digo, bueno, me voy a hacer cargo yo. He visto películas pornográficas con mi pareja, las he visto. Digo, puede ser un estímulo utilizado en algún momento como un cierto estímulo, pero lejos de mostrar una sexualidad sana y real, lo que muestra es el sostén desde viene a sostener después de la revolución sexual que hubo en la década del 60, donde aparece la pastilla anticonceptiva, donde la mujer lucha por la incorporación de una de las funciones de la sexualidad, que es el placer. Esto de no solamente reproductivo, tengo sexualidad solo para garantizar la especie, el apellido, la monarquía, etcétera, que fue la función que se le dio a la mujer históricamente de siglos atrás. En la década del 60 la mujer quiere reivindicarse, quiere apoderar de esto que es el placer. Yo elijo y quiero tener sexo no para reproducirme, sino meramente por el solo hecho de sentir placer, y con eso viene todo lo demás, la autoestima. En la década del 60, cuando aparece la revolución sexual,
que se pensó que iba a ser un avance en los feminismos. Lejos de eso, la pornografía hace explosión a finales de la década del 60, principios de los 70, especialmente en Estados Unidos, y ahí donde se garantiza esto, con la revolución sexual de la mujer, lo que se muestra en películas pornográficas es que la mujer debe acceder a ciertas prácticas sexuales, inclusive prácticas a las que se le genera dolor, y aceptar como que son hechos de que a la mujer le genera placer. Por ejemplo, yo les comento esto, si ustedes vemos el argumento de las películas pornográficas, van a ver que la mayoría de los argumentos que están cortados por el mismo guión, es un hombre que está o en una posición de poder con una mujer que insiste para tener un encuentro sexual, la mujer dice que no, se la chantajea, se la coerciona desde algún lugar, la mujer termina accediendo. Al principio, esa escena, lo que ustedes van a ver es una mujer que está como pasiva, que no disfruta, luego se empieza a enganchar y empieza como a participar del acto sexual. Estas son escenas que están como repetidas con diferentes adornos que le queramos poner, no sé, en una oficina, en un hospital, en un consultorio, donde ustedes lo quieran poner. Pero, ¿cuál es el mensaje que se está dando? Que el hombre, primero que el no, puede convertirse en un sí. Con lo cual, eso es grave. Segundo, que yo puedo disfrutar de algo que no estaba disfrutando, ni hablar de si me implican, aparece el dolor en estas prácticas, ¿no? Con la pornografía surge también los términos de sexo violento o sexo no violento. Y esto tiene que ver con eso, con enmascarar en la sexualidad prácticas que son afines para el deseo del hombre y no de la mujer. Entonces, la pornografía no enseña absolutamente nada, no viene a enseñar nada. No se puede enseñar que uno tiene derecho a elegir con quién, cuándo, cómo, dónde, y que un no es no. Porque además la respuesta sexual femenina, nosotras funcionamos fisiológicamente, neurológicamente, funcionamos diferente al hombre, a la respuesta sexual masculina. Entonces, la última explicación que se dio, que se habló de esto, lo hace Bazón en el año 2000. Estamos en el 2023, hace 23 años que se postuló un mecanismo de respuesta sexual femenina que es al que más se acerca nuestra sexualidad. Y la verdad, o sea, esto muestra el déficit que hay en hablar de sexo, en conocer, en saber, en la formación de la sexualidad. Por lo tanto, la ESI es fundamental. Y tiene impacto además, si yo quisiera hablar de ESI y llevarlo a otro plano, te podría decir que, por ejemplo, con todo lo que es interrupción voluntaria del embarazo, ilegal, IVE, el promedio de edades que hacen interrupciones de embarazos voluntarias es alrededor de los 31 años, con lo cual es una franja etaria de mujeres, porque el Estado te da a través del programa de salud sexual y reproductiva, te da una canasta de métodos anticonceptivos que están contemplados en lo que es el plan médico obligatorio, que son métodos como los anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables mensuales, trimestrales, y después tenés los de larga duración, que son el implante subdérmico, que dura 3 años, hay otros que duran 5, el DIU, que dura entre 5 o hay otros de 10 años, y el SIU, que te dura, que también es como un DIU, pero que libera una hormona, que es hormonal, y que dura 5 años. Eso lo tenés, y después tenés por la ley 26.130, que fue sancionada creo que 2 años después, si no recuerdo mal, de la ley para el programa de salud sexual y reproductiva, aparecen los métodos quirúrgicos, vasectomía y ligadura de trompas. Todo eso lo tenés contemplado, el Estado te lo da en forma gratuita, contemplado desde un hospital o un centro de salud o una obra social o una prepaga que debe cubrirlo al 100%. Ahora bien, ¿qué pasa con estas mujeres que teniendo todos estos métodos a mano y que tengas acceso, todavía haya embarazos no deseados? Bueno,
pues es una generación de 31 años y más, porque hay gente hasta de 40, 42, 44 años que hace interrupción de embarazo con hijos, donde falla el método por mala utilización, donde no tuvieron ESI. Y esto es un dato para tener en cuenta. O sea, ¿qué educación sexual teníamos nosotros? A mí, yo tengo 56 años, a mí me vinieron a dar una película, esto lo hablábamos. Sí. A mí también, Lo hablábamos ayer. Esto a mí me vinieron a dar una película de Johnson & Johnson, a los varones los sacaron a todos afuera, era todo oculto, todo misterio. Bueno, pues la sexualidad genera eso. A ver, en la época del Renacimiento, donde se empiezan a aparecen los grandes anatomistas y empiezan a aparecer y a descubrir la fisiología y cómo funcionan los órganos y dar una explicación científica de por qué uno se enfermaba y de cómo funcionaba el cuerpo, la sexualidad no tenía un espacio físico, no se ve, no se toca. Por lo tanto, lo que no se vio y no se tocó, no se habló más. Sí, tiene se un manto de descubrió antes la oscuridad. luna que el clítoris. Por eso es tan difícil hablar de sexualidad. Verónica, gracias por este rato. La verdad, más que una entrevista, una clase completa, muy pedagógica la charla. Y seguramente la seguimos a lo largo del año, si te parece. Bueno, les agradezco a ustedes. Verónica Baroni, doctora sexóloga, nos hizo conversar y entender un poquito más qué se discute cuando se están discutiendo estas cuestiones de la ESI como herramienta de igualadora de conocimiento e información sobre todas las cosas.